Hola, ¿cómo están? Estamos hoy con Mercedes Guiraldes. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Y vamos a hablar de su novela, de sus memorias, Nada es como era. ¿Qué cuenta Nada es como era? Narra a una persona que tuvo cáncer a una edad mediana, una mujer, y en este caso la protagonista central de la novela también es la narradora. Es una novela que también son memorias, porque relatan un episodio verdadero que a la persona le pasó. Está narrado con una prosa muy compleja, con muchas figuras retóricas, y que combina a veces algunas figuras retóricas con latigazos de un realismo descarnado por la situación que está contando del cáncer. Es una novela o unas memorias también que es muy ágil en su lectura, trabaja muy bien el suspenso, que es un logro muy interesante porque es una novela que uno de alguna manera sabe en parte el final, igual como que cada hoja llama a otra hoja, cada capítulo llama a otro capítulo. A mí me costaba mucho dejarla cuando la empecé a leer, no siendo un tema que me llamara la atención, pero me atrapó mucho la novela y tuve una situación muy curiosa que no sé si la autora sabe, que es que yo la leí por motivos profesionales y después la conocí como una semana después de haberla leído, no, 3 semanas después de haberla leído, y yo la conocí y la sentía como una amiga, y ella no me conocía, era la primera vez que me veía. La calidez de ella me ayudó a que esa irrealidad mía no fuera tan irreal, pero la verdad que fue muy especial, porque nunca en la vida había leído la novela, unas memorias, y después conocía a la autora en este caso. Bueno, la novela es muy interesante para leer, no solo por el tema que cuenta, que es muy dramático, sino también por cómo está escrita, y sobre todo por cómo está escrita. Logra una prosa muy fluida y muy argentina. Es esa prosa que, en general, a los que nos gusta la buena literatura, nos gusta leer. Bueno, seguimos con Mercedes, y como les contaba, la novela tiene varias cosas interesantes, ya cuando la lean espero que las puedan apreciar, pero yo quería remarcarles dos cosas que me interesaron mucho, que me sorprendieron gratamente. Una es que hay un personaje que vos lo ves actuar a través de la novela y después te das cuenta, casi al final de la novela o promediando la novela, que era un personaje importantísimo en la novela. Y durante toda la novela te parece secundario el personaje. Y eso es un logro narrativo muy lindo, porque Borges dice que uno de los grandes logros del Martín Fierro es que vos nunca, José Hernández nombra a La Pampa, o la nombra muy poquito, nombra algunos elementos de La Pampa, pero no la nombra, y que vos todo el tiempo la ves a La Pampa. Y acá es un poco lo mismo, acá hay un personaje que tenía un rol secundario, te terminás dando cuenta después que estaba siempre, que era importante, y te das cuenta de todo eso casi al final. Ese logro me encantó. Y después tiene una segunda cosa que me ha gustado mucho, que es también cómo combina el suspenso con una calidad narrativa muy interesante, ¿no? Porque vos todo el tiempo estás queriendo seguir la historia, querés saber cuál es el paso siguiente. Y es un suspenso que no cae en golpes bajos de ninguna manera, pero te cuenta con crudeza y a la vez con alta calidad descriptiva todo lo que vive el personaje en esta historia difícil de atravesar uno o varios cánceres. Bueno, estas son las cosas que me han gustado de la novela, pero tiene otras cosas interesantes que vamos a charlar con la autora. ¿Cómo estás, Mercedes? Bien, Pablo, gracias por la introducción. Bueno, muchas gracias vos por acompañarnos en la entrevista. Lo primero que te quería preguntar era, ¿cuándo escribiste la novela? Porque tenés una precisión en torno a los diálogos y las situaciones, describís con mucho detalle casi todo lo que viviste. ¿Vos tomaste notas y después la escribiste? ¿Cómo fue tu proceso de escritura? ¿Qué distancia hay entre el momento que narrás y el hecho narrado? Yo en realidad la escribí 5 años después del primer cáncer, porque tuve 2.
Pero sí había tomado notas, muchas notas antes, ¿no? De momentos en particular. Pero la verdad es que yo las cosas que cuento ahí las tengo grabadas en mi memoria. Yo creo que, no sé, una especie de subproducto del shock de saberse enferma, gravemente enferma, hacía que yo registrara todo y de un modo con una atención que pocas veces tuve para nada. Y todo quedó grabado de un modo así indeleble. Y hasta hoy puedo reproducir cosas. Sí, hay otros momentos de todo ese proceso que en cambio están completamente borrados. Ah, mira. Eso también. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Podés contarnos uno? Titularlo, digamos. O que no puedo, no quiero traer a la memoria, más bien. Son 2 o 3 momentos que me cuesta traer a la memoria. Claro. No sé si están realmente borrados o es que simplemente están sepultados. Claro. Qué sé yo, algunos momentos en particular, familiares, un poco dramáticos. Bueno, dejémoslo ahí, está bien. Otra pregunta más. Vos tenés en el relato algunos momentos en los cuales, digamos, decís que mezclás fantasía y realidad. Como personaje se te empieza a mezclar la realidad con la fantasía. ¿Podés contarnos un poco más de eso? Porque en una persona, yo no te conozco tanto, te conozco un poco, pero parece muy racional, muy asentada con los pies sobre la tierra, suena como extraño, ¿no? Y es interesante, ¿cómo te pasó eso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recordás? Sí, supongo que también un poco en shock. La realidad de repente se me aparecía extraña, ¿no? Y entonces empezaba a ver, te voy a dar un ejemplo. Una se mira, y que nunca quise como mucho el golpe bajo, porque el cáncer está lleno de golpes bajos, Sí, es un golpe bajo atrás del otro. Todo. Entonces es muy difícil y yo trataba en el libro todo lo posible de mantener un cierto equilibrio, que no fuera un golpe bajo atrás del otro justamente, y a la vez tampoco romantizar la enfermedad y qué sé yo. Pero vos te levantás en la mañana, vas al baño, te mirás al espejo y estás pelada. De repente te mirás y decís, pero ¿soy yo? Claro. ¿Soy realmente yo? Hasta tu propio rostro es extraño, ¿no? Claro, ahí se entiende muy bien. Vos tenés un oxímoron, vos decís que es un oxímoron, una mujer sin pelo es un oxímoron, ¿no? Claro, y es brutal, y no te acostumbras, y te mirás y no te reconoces, y a partir de eso, y después hubo algunas experiencias concretas, medio así, un poco surreales, y que, por ejemplo, me pasó la primera vez que fui a hacer la quimioterapia, eso yo lo cuento en el libro, que me senté ahí en ese sillón, y puse el brazo para que me pasaran la vía, y tuve una experiencia un poco loca de desprendimiento de mí, de verme como de afuera. De verte como de afuera. Sí, producto supongo que de la angustia extrema, de la extrañeza, de estar en ese lugar, en ese momento, en esa situación. Y me trajo la palabra de una persona, una mujer que estaba ahí cuidando a su marido, que estaba en quimioterapia, que empezó a hablarme casualmente, empezó a decirme, también yo lo cuento ahí, ¿y el tuyo de qué es? ¿No? Porque ahí se habla del cáncer sin nombrarlo, de mama, el de él es de estómago, y yo le preparo unos licuados, pero no come nada. Bueno, el señor estaba con su vía en el brazo y estaba semidormido, me escuchaba, y ella hablaba con naturalidad. Y me dijo, pero lo tuyo, vas a estar bien, qué sé yo. Esa mujer diciendo eso, de ese modo, me trajo de nuevo a la realidad. Y te calmó un poco. Y me calmó, ¿no? porque bueno, había claro, como una normalidad en su modo de hablar del tema, que a mí me sacó de ese estado extraño, de estarte viendo de afuera. Ahora, es muy interesante cómo por ahí la palabra familiar y cotidiana se te hace extraña y la palabra extraña se te hace familiar, ¿no? Sí, ahí sí. había como un lugar fantasmagórico. Perdón. Freud habla, ¿no? De Claro. esa especie de
bueno, hay una palabra en alemán impronunciable, Seguro la pronunciamos mal. que es como de extrañeza de lo familiar. Claro. Lo infamiliar, Claro. que no existe. Y un poco lo siniestro a veces también, es lo ¿no? siniestro. Es lo siniestro, claro, Sí, claro. lo- Yo en alemán sé sí. una palabra, suben, estrujen, empujen, bajen. Esa palabra la pronuncio muy bien. Sí, lo siniestro agazapado detrás de lo real, ¿no? Claro. El otro lado, que no lo ves normalmente, y de repente lo ves. Claro, claro. A los genios lo pueden convocar aún sin verlo. Claro, bueno, son poquitos. Bueno, seguimos con Mercedes Huiraldes, la autora de Nada es como era. Otra pregunta que te quería hacer es, vos en un momento de la novela, al principio, decís que de pronto la cama se transforma como una especie de balsa salvadora, ¿no? Y hay a veces alguna definición de algunos objetos como resignificados, ¿no? ¿Cómo seguís viendo esos mismos objetos que en algunos momentos eran para una función y vos le viste otra función? ¿Cómo lo ves ahora, después de varios años? ¿Qué dirías ahora de la cama, de otros objetos que has visto de esa manera? No, claro, ahora se despojaron ya de esas propiedades que tenían durante la enfermedad, que es como la enfermedad grave, es como tener unos anteojos, ¿no? Durante un tiempo. Todo se ve diferente. Realmente, y algo de eso queda en el tiempo, pero algo también se va perdiendo. Las relaciones, no solo los objetos, las relaciones con las personas cercanas o no tan cercanas, todo un poco cambia, ¿no? Frente a la idea de la gravedad de la muerte como algo no lejano y abstracto, sino que de pronto posible, muy cercano. Todo está mirado de una manera distinta, los objetos, las personas. Y con el tiempo eso tiende a recobrar la normalidad. Si tenés suerte, como yo tuve hasta ahora, de que pasa el tiempo y estás bien, entonces todo nuevamente es común y ordinario, y las relaciones se complican de nuevo y no están atravesadas como una especie de halo de qué sé yo, de maravilla que tenían para mí, por lo menos durante la enfermedad. Todo apoyo que yo recibía era fundamental y extraordinario, y eso traté un poco de contarlo en el libro. No quería cargar mucho las tintas, pero hay un capítulo que llamo La ola de amor, un poco en chiste también. Es una broma, pero era una especie de ola de amor la que yo sentía cuando recibía mensajes de un montón de gente que conocía y de gente que no conocía tanto, que había Claro. Mensajes, emails y llamados, y realmente eso te sostiene, esa ola, un tiempo. Es muy de la solidaridad argentina, ¿no? Tal vez. Sí, es muy notable, sí. Bueno, vamos a algo más técnico. Dale. Porque algo que me gustó mucho también de la novela es que trabajás mucho la relación médico-paciente, pero desde cómo denominan la enfermedad, cómo no la denominan, cómo es el trato, cómo pueden no denominar para denominar. De alguna manera también es una reflexión sobre la lengua y el poder, ¿no? Porque el médico en esas situaciones tiene todo el poder y el enfermo casi está indefenso, ¿no? Entonces, también es una novela que podríamos decir que tiene una reflexión sobre el lenguaje importante desde los hechos, mezclado con los hechos y la relación paciente-doctor, ¿no? Ese logro, que es un logro narrativo interesante, ¿lo hiciste conscientemente o te fue saliendo fluido? No, yo creo que yo leí mucho leí muchos libros testimoniales sobre distintas cuestiones. Me agarró como una especie de manía casi de leer testimonios de situaciones extremas. Podían ser libros que ya había leído, como Primo Levi, o libros relacionados con la dictadura militar acá, pero también libros sobre enfermedad
qué sé yo, pienso en Nina Meruane, pienso en Roberto Bolaño, y en Gabriela Lifshitz, libros fuertes que trataban, y esa era un poco lo que me interesaba, cómo se transmite esta experiencia, ¿no? De un modo que sea legible, que fuera legible, no sé si literario, legible por lo menos, ¿no? Claro. Entonces, y todos esos textos, los que tienen que ver con enfermedades, aparece la figura del médico, de la palabra del médico, como una palabra realmente de un peso extraordinario. Y que una persona que no conoces, que nunca viste en tu vida, tenga ese poder sobre vos, ¿no? Poder de decirte algo que te transforma, porque es una cosa realmente alucinante. Porque uno está acostumbrado a que desconocidos tengan poder sobre uno, desde los gobernantes hasta, qué sé yo, los jefes. Pero no los tenés a 1 metro. Sí, pero tampoco también, en general no te están hablando de tu vida o tu muerte. Claro, en general. Por supuesto que sí, a largo plazo una medida económica puede provocarte grandes desastres. Grandes desastres, claro. Pero bueno, es bastante extraordinario, excepcional que uno se siente a conversar con alguien y que, ¿no? Claro, que pueda... Claro, sí, seguro. Eso que me gustaba transmitirlo. Y hay toda una corriente, yo te contaba antes en privado, de medicina narrativa que surgió en Estados Unidos, pero ya está en todos lados del mundo, que toma esta idea de cómo la narración, la capacidad de narrar, tiene mucho para aportar a la medicina, ¿no? A las relaciones al médico-paciente. Concretamente pienso en un texto que leí hace muy poquito de Eduardo Berti, en francés, que se llama, en francés, Una presencia ideal. Él lo escribió en francés por un encargo, él vive en Francia hace muchos años, y hizo esa hazaña de escribir en francés. Y es esta vez lo que tiene de interesante el libro de Berti, que ojalá se traduzca pronto, es que toma la palabra de los profesionales de la salud, que también sufren, claro, obviamente, ese lugar que les toca, de lidiar con el sufrimiento ajeno y de tener esa... Entonces él hizo entrevistas durante 3 meses en una unidad de cuidados paliativos en Francia, y después escribió, toma las voces de esas enfermeras, cuidadores, algunos médicos, y cuenta eso, la enfermedad, el drama de la enfermedad, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Mira, interesante. Muy Y interesante. me parecía súper Para que interesante. se traduzca pronto, claro. Y es otro lenguaje, otra vez, es otro lenguaje porque no es el lenguaje del enfermo, es otra visión, pero es súper interesante porque también se hace cargo, digamos, de esa cuestión tan límite. Claro. Bueno, una última pregunta y vamos redondeando la entrevista, y te agradezco mucho todo tu tiempo y tu amabilidad. En una parte del libro vos contás que te sentías como prisionera en tu propio cuerpo, como en un campo de concentración, y tenés una reunión con una persona que le llamó mucho la atención la analogía, y se reunió con vos. Él había trabajado sobre temas de campos de concentración en Argentina. ¿Cómo ves esa relación? ¿Uno podría decir que una enfermedad te equipara a alguien en un campo de concentración? Te equipara, te sentís, de pronto no sos más libre, estás sujeta a protocolos, estás dependiendo de la palabra ajena, de los gestos ajenos, estás imposibilitada de hacer tu vida normal. En ese sentido me parece que se puede hacer una analogía con estar preso. Y esta persona que vos decís, que aparece en el libro, fue fundamental, que es psicoanalista y que en realidad no había trabajado tanto el tema de las lecturas de campos, o sí, no sé, sino que él estuvo preso. Él estuvo preso durante la dictadura militar un par de años, uno de los cuales estuvo
digamos, desaparecido y el otro ya legalizado. Y entre un momento y otro de esa situación de estar encarcelado, él me contaba una figura de un carcelero con el que él se puso a hablar durante su cautiverio. Él se puso a hablar solo, porque estaba encapuchado, es decir, no recibía mucha respuesta. Pero él pensó, bueno, yo tengo que hablar y a contarle cosas, qué sé yo. Y ese día que nos juntamos a tomar algo, porque él había leído esa analogía que yo hacía entre estar presa y enferma, me dijo que le había interesado y me dijo que cuando él fue legalizado, que lo que le permitió después recuperar su libertad, irse al exilio y salvarse, podríamos decir. Él me dijo, él había llegado a 2 conclusiones. Una era que para salvarse hay que hablar. Y la otra era que nadie se salva solo. Y esas 2 cosas que él me dijo, a mí me impactaron muchísimo, ¿no? Porque pensé que había una verdad ahí. Claro, muy interesante. Hay un relato muy conocido de los campos de concentración, que en uno de los campos de concentración había una anciana que contaba historias y todos le pedían que no trabajara para que ella contara historias, hasta que después la mataron en el campo de concentración de la Alemania nazi. Hasta que después la mataron. Después de que la mataron, todos se deprimieron más y empezó a haber más muertes, digamos, obviamente causadas por los campos de concentración, pero también estaban más deprimidos. Esas historias sentían ellos que eran un momento de libertad, aunque sea 10, 15 minutos. Contaba historias de su propio pueblo, de la tradición judía, etc. Es una historia un poco similar, ¿no? Como que la narración era liberadora, salvadora por algunos momentos, ¿no? Yo lo he experimentado desde chica, no sé, a mí que me gusta mucho la literatura. Hay un escritor, Santiago Liach, que dice, toda la literatura es autoayuda. Y yo creo que algo de eso hay, ¿no? Y después, con el tiempo también te das cuenta que la escritura también es autoayuda. Digamos, la capacidad de volver ficción o de volver narración, algo que te pasa, ¿no? Es bastante salvadora también, es bastante catártica. Bueno, hemos estado un rato con Mercedes Guiraldes, la autora de este libro. Quiero recomendárselos, la verdad que es muy interesante para leer, no solo por el tema, sino por los elementos narrativos muy interesantes que tiene, la prosa, la construcción del personaje, las comparaciones que hace, que son algunas siniestramente bellas, ¿no? Decir la palabra belleza en esto es raro, porque mezcla, digamos, esa belleza narrativa con latigazos de realismo, como dije antes, muy fuertes, y eso hace que el libro sea muy interesante para leer, así que se los recomiendo. Una última pregunta y nos vamos. ¿Tenés equipo de fútbol? Tengo por adopción. Por adopción, ¿cuál es? River. Bueno, tengo que decirle que tiene mal gusto para el fútbol, no es de San Lorenzo. Tiene mal gusto para el fútbol, pero muy buen gusto para escribir y para ser editora. Bueno, gracias. Gracias. Buenísimo.